Buenas tardes amigos, este es un homenaje para Margarita Posada. Ella fue integrante del Movimiento de Salud de los Pueblos de Latinoamérica y el Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos a nivel global. Estamos con Moisés García y él nos va a contar cómo Margarita ha pasado a una mejor energía, como escribimos hoy de mañana, y nos está guiando desde arriba con su luz para que continúen las luchas por la salud. Buenas tardes, Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricio. Pues bueno, hemos estado en este proceso eh, a la familia y acompañando también con la gente, el liderazgo y bueno, la gente que conocimos a Margarita y hemos pasado esos días en esta etapa bastante difícil. Quisiera que nos recuerdes cómo fue la vida de nuestra querida Tuti, porque le decían así a Margarita. ¿Cómo fue la vida de nuestra querida Tuti, siempre alegre? Eso es lo que quisiera rememorar en esta entrevista, mi querido Moisés. Sí, la vida de Margarita fue una vida muy interesante. Nosotros, bueno, yo particularmente tuve la oportunidad de conocerle en los últimos años, más de 10, 15 años quizás que hemos estado bastante cerca. Y más en los últimos años de todo este proceso de reforma de salud que estuvimos impulsando el Foro Nacional de Salud y sus diferentes espacios. Y bueno, siempre Margarita era una mujer muy alegre. Cualquier situación, por muy difícil que fuera, siempre se iniciaba con una plática de contar chistes, de recordar cosas, de reírse de muchas anécdotas de las cosas que pasaban. Y siempre tenía alguna cosa con la que rompía el hielo. A ella no le costaba eso. Y por muy tensa que fuera la situación, siempre se podía iniciar y a veces pasábamos en las reuniones, podíamos tener quizá media hora de hablar de cualquier otra cosa y luego entrar y la gente podría creer que estábamos perdiendo el tiempo. Muchos a veces decían eso, porque estaba haciendo mucho chiste, mucha broma, muchas cosas y algunos creían de que se perdía el tiempo, pero cuando se iniciaba la reunión, cuando se iniciaba ya el tratar los asuntos, pues fluía con mucha energía, con mucha decisión, mucha rapidez. Margarita no era la que decía hagan o vayan, sino que hagamos, vamos, y tal día vamos a estar en tal lugar y ahí estaba escribiendo el comunicado, estaba dando una entrevista o haciendo una conferencia o tapando una calle o haciendo cualquiera de las cosas que se han estado haciendo en este proceso de lucha. Entonces, era muy fácil trabajar con ella, por eso, porque estaba siempre al frente. Estaba siempre alegre. Dime, Sí, Moisés, siempre alegre. ¿cuáles eran las aristas de lucha, las plataformas de lucha de Margarita? Conocimos que activaba por la salud, por las radios comunitarias, también por el feminismo. ¿Cuáles eran las aristas? Ustedes desde allá, desde El Salvador, que conocen más, dime, ¿en qué se desenvolvió Margarita durante estos años? Bueno, Margarita, en realidad hemos abordado el tema del derecho a la salud y no solamente la salud de los humanos, ¿verdad? Sino que la salud de manera integral, incorporando el enfoque de los ecosistemas, o sea, cómo había que defender, había que luchar por la vida de los ecosistemas, porque eso implicaba la salud de la gente, pero también por todos los derechos. Aquí en el país, Margarita apoyó muy fuertemente la lucha contra la minería. Finalmente se logró que hubiera una ley que en El Salvador prohíbe la minería metálica, un país pequeño que no da espacio como para que eso se haga, y además por todo el daño que causa en la naturaleza la minería metálica. Estuvo también en la lucha por mantener un sistema de pensiones público o revertir ahora que tenemos un sistema de pensiones que es privado. Margarita estuvo muy fuerte involucrada en esta lucha para que este sistema que existe ahora, que es este sistema privado de pensiones, pues pueda ser revertido y vuelva a ser un sistema público. Durante muchos años estuvo y hemos estado en este proceso desde el Foro Nacional de Salud y otros espacios por la lucha porque en El Salvador exista una ley que regule el uso del agua. Aquí no hay ley que regule el uso de las aguas y entonces aquí
quien más dinero tiene puede comprar cualquier fuente de agua y dejar sin agua a muchas comunidades. Entonces, hay una lucha larga ya porque haya una ley que regule eso, cómo se administra el agua en el país. Margarita ha estado muy de cerca en ese tema, involucrada en la Asamblea Legislativa, en muchas reuniones con diputados, reuniones con la gente, motivando sobre ese tema, sobre la importancia que nos involucremos más para que logremos cambiar la correlación, porque en la Asamblea Legislativa hay una correlación que nunca ha sido favorable a los intereses de una ley, que no sea una ley privatizadora, una ley que le dé más ventajas o más beneficios a los privados. Entonces siempre ha habido esa lucha y ha estado trabajándose con la gente esto. Bueno, durante mucho tiempo, 12 años, activamente en la lucha porque hubiera una ley de medicamentos. Antes en El Salvador no se regulaba el precio de los medicamentos, entonces Margarita abanderó y fue la principal motor, ¿verdad?, para que se diera la aprobación de la ley de medicamentos. Entonces, desde los espacios donde ella estuvo en la red APSAL, se hizo propuestas de cómo pudiera ser una ley. Y bueno, eso fue avanzando hasta que 12 años después se tuvo la aprobación de esa ley en la Asamblea Legislativa. Bueno, la reforma de salud fue un proceso muy fuerte para construir todo el plan de salud que implementó el gobierno del FMLN en los últimos 10 años, entre 2009 y 2019. Pues Margarita estuvo muy activa, muy involucrada en las mesas en donde se construyó cómo debería ser el Ministerio de Salud en un gobierno del frente, ¿verdad? Entonces, se construyó, ahí hubo una estrategia que se llamó Construyendo la Esperanza. En todo ese proceso de esa formulación, de esa, propuesta, Margarita estuvo muy de frente, y por eso el Foro Nacional de Salud que se construyó fue así, fue tal la manera que, porque se estuvo desde cuando se estaba ideando, ¿eh? Entonces, desde cuando estaba el gobierno, la gente que iba a entrar al gobierno, estaba pensando cómo debería ser la participación social, ahí Margarita puso su pensamiento, y entonces por eso se pudo construir este foro, luego ya en la ejecución. Bueno, Margarita ha estado también muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres, ha sido una férrea luchadora. Dentro del Foro Nacional de Salud se construyó un espacio que se llama la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Se construyó otra mesa, se formó la Mesa de Prevención de la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Bueno, eso es dentro de ese espacio, pero además estaba vinculada a muchos otros espacios que hacían lucha y que durante toda la historia ha estado. Fue activa, muy activa en la despenalización del aborto por 4 causales y bueno, todo ese proceso para que no se criminalice a las mujeres que por diversas razones tienen aborto. Y aquí en El Salvador, si hay un aborto espontáneo, pues acusan de que es intencional, y las mujeres están presas, muchas mujeres. Entonces Margarita estuvo luchando eso mucho tiempo por los derechos de la mujer. Decía alguien, hay una gran lista, Patricio, podemos seguir hablando de muchas otras cosas en las que Margarita, y decía un compañero, Margarita estaba en todas las luchas por los derechos de la gente, del pueblo al que ella amó, y ese pueblo que le ha mostrado ese cariño, ¿no? Entonces, claro, era así. Ese pueblo al que pertenece. A mí me admiró mucho de las radios comunitarias. No sabía que Margarita también incursionó en eso, y quisiera que nos hables. Y también de una cosa que me impresionó muy gratamente cuando estuvimos hace poco en Chimaltenango, en Guatemala, que también estabas vos, y cuando a Margarita le pregunté sobre la determinación social de la salud, y me dijo, dice, sí, dice, eso es de un ecuatoriano. Me dijo, claro, es de ustedes, es de un ecuatoriano, es del doctor Rey. En eso estamos trabajando, Patricio, me dijo así, no, en eso estamos trabajando. Y me impresionó muy gratamente, porque igual pregunté a otros integrantes del Frente Nacional de Salud de El Salvador, que también tenían clara la película sobre eso. Y Margarita había jugado un papel importante junto con Eduardo Espinosa, el ex viceministro de Salud de El Salvador, para que analicen
no los determinantes sociales de la salud, sino la determinación social de la salud, que va un poquito más allá en la parte social. Correcto, y eso era lo que hacía que Margarita estuviera involucrada en tantas luchas que tienen que ver con esa determinación, ¿eh? O sea, es este pueblo cómo construye su forma de vivir, ¿eh? Y cómo define que va a vivir. Entonces, el tema de las comunicaciones, Margarita estuvo muy activa en la red por el derecho a las comunicaciones, en la red, ella era la fundadora de ese espacio, ¿eh? Y aquí en El Salvador, hubo un proceso bastante complicado cuando a las radios comunitarias que habían nacido, que habían ido tomando espacios, de pronto hubo una regulación y les quitaron sus frecuencias. Quitan las frecuencias y luego les dejan una sola frecuencia para cubrir en todo el país. Entonces, las radios comunitarias están así, en una misma frecuencia, operando todas y con muchas restricciones y muchos problemas. Entonces, la Redco ha luchado para que se democratice el acceso a las comunicaciones, en este caso en el tema específico de la radio, pero también a otras áreas de las comunicaciones. Entonces, Margarita estaba muy claro que la comunicación era clara, que es necesaria controlar, tener espacios ahí para poder dar de los mensajes que necesitamos en contraposición a todo este sistema hegemónico, ¿eh? Entonces, Margarita estaba clara de todo eso, ¿eh? La determinación social de la salud era el elemento, digamos, como el eje articulador sobre el que se ha estado trabajando todo esto y si no se modifican las condiciones, por ejemplo, tenemos muchos problemas aquí con la caña y Margarita estaba en la lucha contra los agrotóxicos, ¿verdad? Porque pues, si se fumiga glifosato en los cañales, pues claro que la gente de la zona, por muy buenas instalaciones hospitalarias y establecimientos de salud que hayan, la gente va a tener problemas de renales, ¿verdad? Y va a terminar muriendo por insuficiencia renal. Entonces, mientras esas condiciones no se cambien, mientras esa necesidad que tiene la gente de ir a trabajar a esos espacios que producen muerte, mientras eso no se cambie, entonces va a seguir habiendo mucha más enfermedad y mucha muerte. Te quería agradecer mucho, mi querido Moisés, y solamente quería saber una curiosidad. A Margarita le gustaba la canción el Torito Pinto, que es de El Salvador, pero también, ¿qué otra canción le gustaba a Margarita? Porque donde iba, quitaba las sillas y bailaba, ¿no? Margarita, Eso era lo sí, primero que hacía, ¿no? eso, Quiten las sillas y bailemos, decía así. cualquiera podría estar pensando de que mucha tristeza, sí hay tristeza porque se fue, porque nos deja, porque ya no la vamos a tener ahí, pero sí hay mucha alegría recordar todo eso. Había toda música que fuera bailable, Margarita la bailaba o hacía que los demás bailaran cuando Claro. ya se cansaba, pero el caso es que ella tenía una costumbre muy buena con sus compañeros de la organización de Aproxal, donde ella era directora. Siempre celebraban una vez al mes los cumpleaños del mes y eso era para cantar, para bailar, para hacer karaoke, para disfrutar y hacer ahí mucha alegría. Entonces, Margarita era así, muy alegre y como dices, donde estaba hacía que hubiera Quiten las sillas. y también era muy seria, ¿verdad? Eso también debemos decirlo, cuando alguien no le caía bien, se lo demostraba y era muy seria, muy férrea también en la defensa de su posición. Entonces, no era todo alegría, pero cuando había que hacer las cosas serias, también era muy seria. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer esas facetas de Margarita, que era una mujer ya muy completa, muy integral, pues, ¿verdad? En todo lo que hacía. Sí. Quisiera que nos envíes un mensaje final, mi estimado Moisés, para toda Latinoamérica que nos está viendo, para todo el mundo que nos está viendo, y para que sepan que hay todavía, para mí, es una energía que ha cambiado. Hay una lideresa en Margarita Posada que nos señala un camino y que las demás mujeres, nosotros los varones, también debemos seguir en esa lucha desinteresada. Este mensaje final para toda Latinoamérica y el mundo, mi estimado Moisés. Bueno, Margarita
ha sembrado una semilla de lucha, ha sido un ejemplo muy fuerte para seguirla y para que este país y Latinoamérica y todos los países en donde hay causas justas por las que seguir haciendo luchas, también podamos acompañar esos procesos. Margarita no era solo para ella, ¿verdad? No era solo para este pueblo, era también para muchos otros países que se inspiraron en ella ya ahora en su vida, siguiéndola, acompañándola y siendo también motivados para sus propias luchas. Pero ahora que ella tiene otra energía que trasciende, tiene también esta posibilidad de seguirnos iluminando, de seguirnos dando esa esperanza y de seguirnos también llamando al compromiso para poder soportar estas luchas que son difíciles, que llevan muchos años, que llevan mucho tiempo. Y ahora leía algo que ha escrito su hijo y decía que ella tuvo que fallecer para que él entendiera por qué luchaba. Y que ella luchaba porque muriera buscando un servicio. Y ella falleció así, buscando un servicio de salud que no la pudo atender. Entonces, en su muerte también nos dio otro ejemplo. Entonces, Margarita nos deja esta inspiración y esta semilla de esperanza para seguir su lucha, para seguir la lucha de los pueblos, y ha hecho una gran contribución a la humanidad, y eso nos llena de mucho orgullo. Un abrazo latinoamericano desde el centro del universo, mi querido Moisés, a todos los amigos de El Salvador y a todos los amigos de Latinoamérica. Hasta siempre, gracias. Abrazos.